bienvenidos a un nuevo episodio de Estación Lila, el podcast. Mi nombre es Ingrid. Yo soy Majo y este día venimos con un tema bastante interesante, yo diría que muy personal, Ingrid. Bastante. La verdad es de que este día me presento, voy a ser la invitada. Este día no tenemos invitada por problemas de presupuesto, no, mentira. Mentira, este día Ingrid tiene una experiencia que nos va a compartir para que algunas personas que estén pasando por lo mismo sepan que hay solución, sepan que se puede salir adelante, que no hay ningún problema, que no está mal, que no tienen absolutamente nada malo si están pasando por esto. Pero antes, como siempre, los queremos invitar a que se suscriban a todas nuestras redes sociales. Inicialmente, que le den like a nuestro YouTube, que nos den seguir, que activen la campanita. Y también en las diferentes redes sociales. ¿Cómo nos pueden encontrar, mamá? En todas nos pueden encontrar como Estación Lila. No se pierden, en serio, vayan a seguirnos porque por allá estamos nosotros pidiendo opiniones. Les pedimos que nos digan algún tema en especial que ustedes quieren escuchar en este podcast. Pero bueno, ya entrando en materia, vamos a hablar de esto que a muchas personas en la actualidad creo que lo están manifestando más, que están luchando contra este tipo de situaciones, que la gente como que lo está dando a conocer más. Siempre ha pasado, siempre la gente lo ha luchado, pero yo creo que antes como que les ha avergonzado un poco o tal vez como que no lo identificaban bien. Pero bueno, vamos a hablar de cómo se siente vivir con ataque de pánico. Sí. Contanos, exacto. Ingrid, ¿cómo fue ese día? O sea, ¿cómo comenzó todo esto? Bueno, inicialmente comentarles que a mí solamente me ha dado un ataque en toda mi vida, pero fue demasiado fuerte y considero que la primera vez que vivís algo como eso, realmente, como no lo puedes identificar, como es algo que nunca te había pasado, es bastante traumático. Entonces, les comento básicamente mi día, ese día que sucedió eso. Pues yo siempre iba al trabajo todos los días, normal. Yo, según o sea, no yo, sentías que iba a pasar algo mal. No, según yo era un día normal, como todos, de oficina. Estaba con todas las tareas que tenía que desarrollar ese día y todo. Entonces se me ocurrió, porque me sentía animada, poder pedir un café. Yo no suelo tomar café. Así, mucha gente me critica café, en la oficina. Funada y cancelada. Porque no tomo café, no es algo que suela hacer. Entonces, ese día vimos una promoción del Coffee Cup. Sí, ¿verdad? Ajá. Sí, vimos una. De hecho, Majo estaba ahí, o sea, lo pedimos juntas. Solo que yo no estaba en el momento. No, que te dio, que me dio, no. Entonces, bueno, sí, pero estaba compartimos trabajando. sabor, me acuerdo sí. yo. Entonces pedimos uno, incluso, o sea, un mix, ¿verdad? O sea, había leche, café, y me lo tomé todo delicioso y todo bien. Pasé todo el resto de la mañana tranquila porque lo pedí en la mañana. Y luego en el mediodía me empecé a sentir como mal. Me sentía un poco ansiosa. Yo siempre he sido una persona ansiosa. O sea, he sido una persona un poco miedosa. Ese tipo de comportamientos los he tenido siempre. Nada inusual, ¿verdad? Pero yo dije, quizás me voy a enfermar o algo me está pasando. Pero luego, a eso como de las 3 de la tarde, yo me sentí muy mal. A mí me habían dado episodios en los cuales se me bajaba la presión. Entonces, y de hecho me hacen burla porque cuando iba a básica, un día subimos como un cerro, como una montañita, ¿verdad? Y eso, y entonces salieron unos perros y empezamos a correr y todo eso. Entonces yo les decía, paren, ¿por qué se me está bajando la presión? O sea, de verdad, a mí es algo que me pasa. Entonces yo me empecé a sentir inquieta y bajé al área de enfermería para que me tomaran la presión. Y todo comenzó ahí, porque cuando yo me senté, me la tomaron y me dijeron, tiene alta la presión. Entonces, cuando me dicen que tengo alta la presión, empiezo a sentir que no puedo respirar. En mi vida me habían dicho que tenía alta la presión. Es algo que a mí me afectaría mucho porque le tengo miedo a la hipertensión y ese tipo de problemas. Entonces, cuando me dijeron tiene alta la presión,
automáticamente me bloqueé, empecé a sentir que no podía respirar, me levanté, me empezaron a tratar como de animar, le hablaron a la doctora para que llegara y me decía, sí, tiene un poco alta la presión, pero yo empecé a hiperventilar, o sea, ya de verdad no podía respirar y me sentía desesperada, o sea, yo quería como correr y no sabía qué me estaba pasando. En ese momento yo inminentemente pensaba que me estaba dando un ataque Un cardíaco, infarto. un infarto. O sea, y que me estaba quedando sin respiración, yo no sé, o sea, no era algo lógico en ese momento, o sea, ahora No. que lo pienso no es algo lógico porque en realidad lo que yo no podía era respirar, pero yo pensaba que me estaba dando un ataque cardíaco, que algo malo me iba a pasar. Entonces mi cuerpo se sentía en una alerta inminente, o sea, yo de verdad cuando salí de la oficina, que de hecho unos compañeros me ayudaron y de verdad les estoy muy agradecida. Mi mamá me ayudó, nos fuimos de la oficina y yo iba mal. O sea, las personas que me veían de la oficina y todo eso pensaban que yo de verdad tenía un problema grave. Y yo llegué al hospital a emergencia, entonces no me atendían. No me atendían, o sea, Porque para ellos... No, porque te pasan, o sea, me imagino que si te da un paro cardíaco, de verdad. Claro. O sea, no estás sentada en una silla. Yo estaba sentada, hiperventilando, sintiendo que me moría, pero tenía que pasar el proceso. Me tenían que tomar la temperatura, la presión, y me decían, sí, tiene un poco elevada la presión, pero bueno, que la evalúen, ¿verdad? Y todo eso. Entonces llegué a donde el médico y lo primero que me dijo fue, yo creo que es un ataque de pánico. Y yo, no, o sea, revíseme. No me está haciendo ningún examen. ¿Cómo sabe? Porque dice que es eso si yo siento que me estoy muriendo. O sea, yo siento que hay algo mal en mí. Entonces, él me decía, mire, fíjese que... No crea, me decía el doctor, a mí un día de estos me dio un ataque de pánico también. Iba en el tráfico, empecé a pensar un montón de cosas, me sentí que no podía respirar y me tuve que salir del carro y un escándalo, ¿verdad? Wow. Según el médico, le había pasado lo mismo. Y yo no creía. Entonces me dijo, bueno, voy a hablarle a una persona de medicina interna, que es un especialista, para que venga. Entonces... Llega el especialista, los exámenes salían alterados, o sea, como que yo tenía una infección. Entonces el especialista dijo, están alterados, tiene una gastroenteritis. Y yo me quedé... Bueno, pero pues, ¿qué tengo? O sea, yo me quedé, esto no es gastroenteritis porque no tenía problemas estomacales. Entonces... No entendía bien ese diagnóstico y yo siempre he sido una persona que va hasta el fondo de las cosas, que es otra característica de una persona muy ansiosa. Y mira, Ingrid, ¿alguna vez pensaste que te podría pasar algo así? O Jamás. sea, nunca. No, nunca. de hecho, conozco a alguien que es mi amiga y pasó por una situación así y cuando ella me contaba cómo se sentía, yo no la entendía, porque yo siempre he sido una persona muy controlada del ambiente y controlada de mí misma. Entonces era como que... Como ¿qué les eso es pasa? algo que no puedes controlar, como que no te cabía. No, yo o sea, como que no lo entendías. Yo pensé que como se asocia ese tipo de problemas con cuestiones emocionales, yo decía, bueno, no creo nunca tener un tipo de problema como este porque mis emociones están bien. Eso es lo que yo pensaba. Sí. Y después de que te dio ese ataque de pánico, ¿qué pasó? O sea, ¿cuál fue tu reacción cuando ya te dijeron, no, fue un ataque de pánico? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te sentiste? Es que fue un proceso muy largo. De hecho, para yo buscar ayuda de un profesional enteramente de la parte psicológica, psiquiatra, Sí. porque realmente fue un proceso bien largo, porque yo, como les mencionaba anteriormente, soy una persona que busca mucho el por qué y ¿están seguros que es eso? Y entonces, cuando yo me voy del hospital ese día, el día que me dio el ataque de pánico, en la casa vuelvo a tener otro ataque de pánico. ¿Tuviste dos el mismo día? Sí, entonces en la madrugada volví a tener un ataque muy fuerte y les prometo que después de ese día pasé quizá 2 semanas sin poder dormir. O sea, cuando digo sin poder dormir es porque realmente yo estaba totalmente descontrolada.
después de ese día, yo no me quedé contenta con el diagnóstico, entonces me recomendaron que fuera a un cardiólogo, porque yo juraba que tenía la presión alta. Fui al cardiólogo, él me dijo, tiene un poco la presión alta, le voy a dejar un medicamento que por cierto me tomé y me hundió. O sea, seguramente me bajó la presión horrible. Entonces yo estaba en mi casa y a todo esto, cuando te da este tipo de cuestiones, o sea, no te dan incapacidad. Entonces yo el siguiente día iba a trabajar, entonces me hundí totalmente, sí descansé esa noche, me dormí unas 2 horas, luego me fui a trabajar pensando, todo el día pensando. Luego busqué un endocrinólogo, me hice exámenes carísimos de la tiroides, o sea, todo completo. Busqué ayuda en el seguro social, o sea, de verdad estaba desesperada y pasé 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas de especialista en especialista. ¿Y ninguno te decía? Algunos tuvieron alguna noción, o sea, algunos me decían, mire, es que los exámenes a veces daban resultados como confusos. Claro. Entonces el médico decía, sí está un poco alterado, pero no le veo. No, o sea, estabas alterada, pero no tenías ninguna enfermedad. Lo que pasa es que estaba por arriba, los niveles a veces. Entonces eso daba cierta confusión y como yo andaba de médico en médico pidiéndole la opinión a varios, cada uno tenía su opinión. Uh-huh. Entonces, como unos me decían, mire, debería de chequearse esto, lo otro, otros me decían, no hay nada. Y entonces yo entré, para hacerles un resumen, en una ansiedad generalizada. O sea, no podía trabajar, iba al trabajo, pero no me podía concentrar. Iba a mi casa, pasaba pensando que tenía, porque a todo eso los síntomas físicos son reales. O sea, sí, te sentís devastado. Y además el hecho de no dormir creo que era peor, porque en las madrugadas sobrepensaba aún más. Entonces llegué como a un bucle. O sea, realmente yo volvía a un especialista, tomaba la medicina, no me hacía efecto. Entonces volvía a otro y otro y así nunca sucesivamente. O sea, entonces fueron días de verdad que fueron como un infierno para mí. O sea, literalmente, porque no sabía identificar qué es lo que me estaba pasando. Y cuando me decían que eran ataques de pánico y todo eso, yo no creía. Mira, y llegando a ese punto, o sea, yo entiendo, o sea, no creías que te podría pasar algo así, o sea, ¿cómo es posible si mi vida ha sido la misma, digamos, o he tenido la misma rutina? Pero ¿cómo te decidiste ya definitivamente a buscar ayuda? ¿Qué fue lo que te impulsó? ¿Cuándo dijiste, no, ya no puedo estar así, sobrepensando las cosas, de doctor en doctor? Yo creo que fueron varios factores, pero inicialmente mi familia, o sea, mi pareja, mi familia, cuando vieron las cuentas, o sea, créanme, 2 semanas en especialistas, que no me importaba si me cubría el seguro o no, es costoso. Y además, una noche yo de verdad no podía dormir, me sentía angustiada, fue como de las peores noches. Y recuerdo que a eso de las 4 de la mañana me fui a ingresar al hospital yo sola. O sea, yo tomé el carro. ¿Vos sola? O sea, como a las 3:30 de la mañana. Yo tomé el carro, o sea, mi pareja estaba durmiendo y yo agarré mis cosas, me fui. Pero ibas con la idea de que te hospitalizaran ¿en qué área? En emergencia, porque necesitaba que me hicieran un electrocardiograma. Porque yo sentía pálpitos todo el tiempo, no me dejaban en paz. Y era eso, como una sensación de peligro inminente. Entonces fui, me hospitalicé, o sea, me ingresé ahí en emergencia. Me hicieron el electrocardiograma y el doctor se sentó y me dijo, no tienes nada físico, pero claramente no está bien. Entonces te recomiendo que busques ayuda psicológica, porque esto no es normal.
Y para mí Qué fue fuerte. o sea, me sentía avergonzada, pero al mismo tiempo angustiada porque sentía que no estaban, o sea, que no sabían qué es lo que yo tenía. Entonces mi mamá y mi pareja, ¿verdad? Me dijeron, Ingrid, no perdés nada, anda al psicólogo. Y mi jefa me dio un contacto de una psicóloga que me ayudó bastante. O sea, desde la primera cita ella me dijo que yo estaba en un estado de ansiedad generalizada. O sea, yo tenía dolor en el cuello y yo ya no podía moverme. O sea, es que era una cosa tras otra. O sea, si se me curaba algo, me afectaba otra cosa. Si se me curaba lo otro, me afectaba lo otro. O sea, era como que no paraban las enfermedades, según yo. Pero era tu mente. Ni siquiera lo puedo explicar. Ah. O sea, realmente para mí es difícil ahorita aceptarlo. Sí. Pero llegué a la psicóloga y ella me dijo, bueno, tienes este estado de ansiedad. Me hizo un test y me dijo que del 1 al 10 yo estaba en 10. O sea, ella no me podía atender. No me podía atender porque necesitaba medicarme. Cuando ella te dijo eso, que te ya diagnosticó ella ansiedad en un nivel bastante elevado, ¿cómo te sentiste? O sea, ¿qué pensaste en ese momento? Me costó aceptarlo porque es que de verdad cuesta. O sea, creo que alguien que no lo ha vivido no entiende, pero cuesta aceptar que sea algo así. Porque uno dice como, o sea, es que el problema es que se te manifiestan como síntomas de enfermedades, Reales. sí, reales, y uno las siente y dicen, me están diciendo que tengo ansiedad porque capaz y tengo algo peor y no me quieren decir, o algo así como que, ¿sabes? Como dice Ingrid, de verdad en un estado de alerta fuerte. Entonces, ¿fuiste al psiquiatra? ¿Qué te dijo? O sea, Sí. ¿cómo fue toda esta experiencia, este proceso? Primero de aceptación, porque yo sé que es muy difícil, y luego de valentía, porque aunque uno sepa que tiene ansiedad y que ya lo aceptó, no todos tienen la valentía de decir, bueno, ya, voy a ir a un psiquiatra. Sí, la verdad es que no me dio mucho tiempo. O sea, fui una tarde a donde ella como a las 5 de la tarde me hizo un espacio para poder verme. Y me revisó y todo y esto y me dijo el diagnóstico que realmente no me podía ayudar ella, que necesitaba ir a un psiquiatra, y ella misma me ayudó a ir a un psiquiatra. Me recomendó un psiquiatra en el Seguro Social y fui al siguiente día. O sea, no Ni pasó siquiera mucho tiempo. te dejó esperar. Entonces, como yo llevaba tantos exámenes, o sea, un psiquiatra jamás te va a medicar si piensa que puede ser una afección cardiovascular, ¿verdad? Claro, O algo por el estilo. claro. Pero como yo llevaba tantos exámenes bien, fue fácil para ellos diagnosticarme. O sea, diagnosticarme y decirme, usted sí necesita ayuda. Me costó aceptarlo, primero porque tenemos un tabú con respecto al medicamento de psiquiatría. Es que la gente cree que ir al psiquiatra significa que estás loco. O sea, porque yo no sé en sus países donde nos están viendo, pero se tiene ese tabú de que cuando te mandan al psiquiatra es porque estás loca. Sí, o se tiene el tabú que todo ese tipo de medicamentos son adictivos. Ah, sí, también. Y que no lo vas a poder manejar y que después te metes en una situación bien complicada. Y Exacto, realmente exacto. depende. Yo sé que, por ejemplo, hay medicamentos que si son adictivos tenés que saberlos manejar, pero por eso estás con un profesional. Claro, no te vas a ir a automedicar. Claro, ni ir a una no. farmacia y decir, bueno, véndame 10 de estas. Sí, y es un proceso de aceptación, más, o sea, Sí, es aceptar difícil. que necesitas ese medicamento, esa ayuda, porque son medicamentos de acción lenta. Entonces, desde el inicio, la psiquiatra me dijo, bueno, vamos a comenzar ese tratamiento, pero no es de aquí a una semana, como normalmente es un tratamiento de cualquier otra enfermedad. Una gripe. Es de aquí a un año, mínimo. Si usted mejora, Y ya vamos por el año, no. todavía, ¿verdad? Falta. Falta, sí. Sí, falta. Entonces, para mí fue muy difícil aceptarlo, pero creo que fue vital que mi familia me apoyó siempre. Yo creo que lo que más se agradece en este tipo de situaciones difíciles, ya sea de una enfermedad o de una enfermedad mental como ansiedad, depresión, etcétera, es el apoyo incondicional, o sea, de tu Sí. familia, de tus amigos, de tu pareja, de las personas que te rodean, porque creo que ellos te dan como la fuerza y la valentía para poder
enfrentar esto y no sola, porque creo que no son enfermedades que uno pueda enfrentarlas solos. Y de hecho son padecimientos, Majo. Sí. Realmente yo considero que este tipo de cosas a veces como que vienen a despertarte. O sea, vos vivís una vida, digamos, estándar y pensás que todo va bien a pesar de que te sobrecargas con cosas, que no expresás realmente lo que sentís. Y realmente eso que dicen que quien se traga sus emociones se ahoga. Sí. Es verdad. Quien intenta controlarlo todo en algún Se punto ahoga. va a perder el control. También es verdad. Sí. Entonces, yo aprendí mucho. Creo que nunca aprendí tanto como ese año que me pasó eso. ¿Y ahora cómo te sentís? En la actualidad, los medicamentos han ayudado de forma positiva. Contanos un poco de la hora. Ya escuchamos cómo te sentiste en ese momento, pero tal vez a muchas personas que están pasando por lo mismo y que tienen miedo de tomar medicamentos recetados por un profesional, quizás ellos puedan encontrar en ti como una ayuda, como una motivación para poder hacer esto. ¿Cómo te sentís? Bueno, yo actualmente me siento feliz. Feliz es la palabra. Feliz. Tranquila, ya sin Es esas que- palpitaciones, sin Es esas que ideas. sí, no, es que es una paz. O sea, una vez aceptás el problema, decís, está bien, voy a hacer el tratamiento, voy a intentar hacerlo por mí, por las personas que quiero, porque en ese tipo de enfermedades o padecimientos o trastornos, lo que sea, sufrís vos y también sufren los que están alrededor porque no entienden. Sí. Muchas veces las personas no entienden qué te está pasando. Entonces no es que te van a dar una acetaminofén y mire, tenga, y ya, No, se curó. es un proceso largo. No, es un proceso súper largo. Entonces, yo opino que actualmente me siento feliz, tranquila, que no puedo ser más agradecida de haber encontrado un tratamiento que me diera tranquilidad. Y también me ayudó a conocerme más, porque a veces no sabemos hasta dónde podemos llegar con ciertos comportamientos Sí. o ciertos sentimientos, O emociones. actitudes. Sí, no sabemos hasta dónde podemos llegar con ese tipo de situaciones. Entonces, yo siento que ahora me conozco más. Ahora conozco más alternativas para liberar mi estrés. Ujú. Eso creo que es vital para una persona que está sufriendo ataques de pánico, ansiedad, pero de verdad ya diagnosticada. O sea, no me refiero, cuando estoy hablando de todo esto, no me refiero al tipo de ansiedad que te da, porque, me da ansiedad ir ahí. O me da ansiedad, no, me refiero a una ansiedad incapacitante, o sea, ya una ansiedad muy, muy elevada. Sí. O sea, entonces yo soy una persona ansiosa. De repente ahorita, a pesar que tengo medicamento y todo esto, me pongo ansiosa por algunas situaciones, pero eso no coarta toda mis actividades, mi vida diaria. Pero ese tipo de ansiedad del que estoy hablando es en el que ya te sentís cohibido, ya no quieres salir, o si quieres salir, pensás que estás mal, donde ya no puedes relacionarte con los demás, donde todo te está costando más de lo normal, donde incluso te sentís tan mal que a veces ni siquiera quisieras estar acá. O sea, me estoy refiriendo a ese tipo de ansiedad fuerte que definitivamente necesita ser tratada. Incluso aunque pensés que es algo leve, es que realmente comienza leve. Comienza leve todas estas actitudes como obsesivas, porque en parte a mí me pasó, ¿verdad? Tuve actitudes súper obsesivas con respecto a enfermedades porque yo sentía, entonces es total y completamente ansiedad. Sí, ¿y vos sentís que hubieras podido como que superar esto, o mejor dicho, sobrellevar esta situación sin ayuda profesional? No. La recomendación es siempre acudir a buscar ayuda, ¿verdad? De un profesional. Yo creo que sí. Si estás en ese punto, incluso si puedes, o sea, en ese no momento llegar a ese punto, te planteas y decís, si hace casi un año no hubiera tomado la decisión de ir a un psiquiatra, no hubiera podido sobrellevar toda esa situación. No, porque
yo ya estaba en un estado... O sea, ya como de verdad no, crítico. sí, no, o sea, no me internaron, ¿verdad? Ni nada de eso, pero realmente no podía yo sola. O sea, el problema fue, y bueno, me explicaron luego que son cuestiones químicas en tu cerebro. Entonces no es realmente, o sea, ya estaba como en una situación en la cual estaba llena de cortisol, de hormonas que eran del estrés totalmente, y yo estaba súper mal, o sea, de verdad, súper mal. Entonces ya no había otra forma, considero yo, más eficaz, Que buscar ayuda. eficiente, que ir a donde un profesional. Mira, Ingrid, que me alegro de escuchar esto, de que toda esta experiencia, pues en ese momento ya no la estás viviendo. Y contanos, yo sé que muchas veces vemos solo lo malo, vemos solo lo que nos ha hecho daño, lo que nos ha hecho sufrir, porque es un proceso bastante doloroso. Me alegro mucho que estuviste con tu familia y con tus amigos, con tu pareja, sobrellevando esta situación. Pero, ¿qué tipo de reflexión les puedes dar a todas las personas que nos están viendo o que ellos también están pasando por una situación parecida? Que de todo esto que te pasó, ¿qué experiencia nos puedes contar a todas las personas? Bueno, mi reflexión sobre esta situación es que a veces vienen cosas a tu vida que realmente no te esperas, que te dan un cambio total a lo que pensabas, sentías, creías, y que por muy malo que parezca, todo ayuda, todo viene y contribuye, porque a veces ayuda para cambiar ciertas actitudes, a veces funciona para valorar más. Por lo menos yo ahorita creo que nunca valoré tanto dormir tranquila, cuando antes eso es algo normal. O sea, es algo que como Sí, ya está, o ni pero siquiera. cada vez que me doy cuenta que duermo 8 horas, 9 horas, es gratificante para mí después de lo que me pasó, no antes. O sea, después de lo que me pasó, saber que estoy descansando es vital. Saber que no importa qué pase, yo estoy tranquila, porque es algo que les quería comentar, que no es algo que vas a tratar en una sesión con el psiquiatra o el psicólogo, sino que necesitas terapia por mucho tiempo. Entonces, si me preguntan a mí, pues yo sigo yendo al psiquiatra y también al psicólogo. Entonces, realmente es un proceso, pero aprendes demasiado de esto. Aprendes demasiado, y ojalá que a alguien que le pueda pasar lo mismo pueda buscar ayuda, pueda tenerla, porque algo que sí quiero comentar y me parece muy triste es que la salud mental, tratar tu salud mental acá en el país sea tan costoso. Sí. Es muy triste porque no me imagino. O sea, realmente para mí a veces es incluso difícil trabajando y todo, porque es muy costoso. Claro. Entonces, y el sistema público, el seguro social, pues da citas muy separadas y todo eso, pero aún así, creo que hay espacios donde podemos conseguir ayuda. Si alguna vez te has sentido así como yo, si ves a alguien que está así, creo que es vital que esa persona pueda buscar a un profesional. Eso salva vidas. O sea, realmente la salud mental sí importa. Claro, sí importa. Mira, Ingrid, realmente estoy impactada por todo lo que te ha tocado vivir. Pero como Ingrid dice, siempre hay que buscar como ayuda profesional. Estos temas son bastante complicados. Nosotros lo queremos tocar por si ustedes se sienten identificados bajo la experiencia de Ingrid, busquen ayuda. Porque miren, o sea, ella no parece, ella está súper tranquila. Bueno, a mí me tocó convivir un poco con ella cuando estaba teniendo esos ataques de pánico, toda esa situación, pero no muy De cerca. sí, no muy de cerca, no sabía cómo decirlo, pero o sea, yo sí vi el cambio en ella. O sea, yo ahora la veo súper tranquila, yo la veo, o sea, más feliz. En ese momento era mucha angustia ella, entonces no es bueno
tener a alguien cercano a tu círculo, o sea, teniendo como este tipo de situaciones, lo ideal es siempre buscar ayuda. Y de verdad, Ingrid, yo te agradezco por abrirte, por contarnos, porque yo sé que es difícil, sobre todo recordar, o sea, porque yo sé que ahorita estabas como que acordándote de todo este proceso que es bastante complicado, pero muchísimas gracias por contarnos tu experiencia acá, y estoy segura que todos los que nos están viendo van a sacar lo positivo, que es buscar ayuda profesional. Así que gracias a Ingrid que nos acompañó este día en este episodio. Por nada. Yo creo que si a alguien le puede servir mi experiencia, genial. Claro. Cuando yo estaba así, si te soy sincera, a veces me ha dado como un poco de pensamiento decirlo o no, porque cuando yo tenía el problema y veía ese tipo de videos, era un mar de lágrimas. O sea, de verdad, yo decía, no quiero vivir esto. Realmente era porque lo estaba viviendo y me daba miedo darme cuenta que lo estaba viviendo. Claro. Entonces, y a veces pensamos que ese tipo de cosas le pasa solo a personas débiles, a personas que tienen problemas emocionales y todo ese tipo de cosas. Uno piensa eso, pero cuando te pasa, te das cuenta que nadie está exento, que a todos nos puede pasar. Y que a veces es tu propia mente jugándote mal. Entonces, realmente creo que este tipo de experiencias, o espero que este tipo de experiencias que les estamos comentando les pueda funcionar. Y si algún día te pasa, no tengas pena. O sea, es algo que nos ha pasado a muchas personas, sí, a muchísimas más de las que quisiéramos. Pero poco a poco, lamentablemente, esto se está descontrolando y no hay otra forma más que socializarlo y que comentarle a los demás cómo ha salido para que ellos también puedan salir de ese tipo de situaciones. Entonces, creo que esa puede ser una solución, sí, comentarlo para que cuando a alguien le pase no esté en ese estado de negación que yo estaba, sino que decir, bueno, realmente sea como que más fácil para ellos. Si alguien lo pudo superar, yo también. Claro. Sí, entonces... Y de eso se trata este podcast, como de ayudar a una persona que sí está pasando por lo mismo. Vean que Ingrid lo superó, buscó ayuda profesional, que creo que es lo más importante. Y ahora está feliz y radiante. Sí, y los antidepresivos y ansiolíticos y todo eso no te hacen zombie. Sí, o sea, eso es falso. Pierdan el tabú de que eso te va a hacer. Es falso. Y si un médico te dice que los necesitas, lamentablemente o para bien, lo necesitas. Así es. Ellos saben. Ellos saben. Hagan caso a sus médicos y si recuerden que si ustedes se sienten así, busquen ayuda profesional. Creo que siempre se lo decimos. Acá contamos experiencias, más no estamos diagnosticando a nadie. Por eso no le dije ningún medicamento, aunque yo me los aprendí de pe a pa, pero no le voy a decir. No. Entonces, de verdad que muchas gracias a todas las personas que vieron este episodio. Esperamos que les pueda ayudar para bien a ustedes. Y de verdad, otra vez, Ingrid, gracias por abrir tu corazón y tu mente y contarnos tu experiencia. No, por nada. No olviden suscribirse, por favor, a este canal. Sí, activen la campanita. Queremos ser famosos. No, mentira. No olviden, por favor, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subimos un nuevo video. Y no olviden igualmente seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en todas como Ingrid. Como Estación Lila. Así es, no se pierden, tenemos Instagram, tenemos TikTok, tenemos Facebook y obviamente YouTube. Entonces, nos vemos en el próximo episodio. Gracias, adiós.